Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que hoy estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes en este hermoso día, dándole gracias a Dios una vez más por la oportunidad de abrir su palabra, de estar juntos a los pies del Maestro, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Recuerda, nos sostenemos ante la autoridad bíblica absoluta. Cuando el Señor inspiró la escritura de Génesis, Apocalipsis, Él habló y ella es la que nos guía. Es ella nuestros lentes por los cuales vemos todo lo demás, por los cuales juzgamos. Es nuestro filtro. Confiamos en ella. Sabemos que no tiene error, sabemos que es suficiente y por eso es que la predicamos con toda confianza y esperamos que tú la ames como nosotros la amamos. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas y queremos dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos los que están a través de la plataforma Facebook, en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, su compromiso, su amor por la verdad, sus oraciones y aportaciones que hacen posible que este programa suceda y llegue hasta donde tú estás. Y a lo largo de la semana hemos estado meditando acerca de el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué sucedió durante la Semana Santa? ¿Qué celebramos? ¿Y cuáles son los fundamentos de nuestra fe a través de estas narrativas? Y nos vamos al corazón de Dios en la Escritura para seguir adelante en este examen que vamos a hacer junto con Jesús, en donde Él examina nuestro corazón. Así es, bien lo dices, estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Esta semana que se celebra en el mundo entero muchas veces como una celebración vacía, como algo que sucedió hace muchos años. Para muchos es hacer una representación de algo burdo, pero sin entender el significado. Y en verdad es la base de nuestra fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne, vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para deshacer la maldición que surgió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó. Él fue prometido, vino. El primer clímax es cuando celebramos la Navidad, la encarnación de Jesucristo, pero luego después vamos avanzando y llegamos a este hermoso tiempo cuando el Señor finalmente camina en esta tierra y manifiesta literalmente la imagen del Dios vivo. Manifiesta su carácter, manifiesta su amor, sus intenciones, su poder. Hace tantos milagros y tantas cosas. Sin embargo, llega a lo que vino a este mundo, a morir por nosotros. En varias ocasiones les había dicho a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén, ahí seré humillado, seré escupido, seré entregado a los gentiles y voy a padecer y me voy a levantar. Y está este Mesías sufriente, el cual nos está hablando acerca de que tenía que morir por nuestros pecados, tenía que ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Sin embargo, sus discípulos no lo entienden. Ya vimos cómo llega a la entrada triunfal, cumpliendo toda profecía, encontrándose con este sistema religioso corrupto, con esta gente voluble que realmente no sabía ni entendía quién era Él. ¿Verdad? Que esa semana gritan Hosana al Rey que viene en las alturas, pero la siguiente semana ya lo estaban gritando, crucificándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llenaba sus expectativas, porque no venía a cumplir sus sueños, porque no venía a cumplir sus milagros o lo que ellos deseaban, sino estaba pretendiendo que se arrepintieran, porque el reino de los cielos venía. Estaba pretendiendo que abandonaran sus sueños, que se negaran a sí mismos, y ellos dijeron: aquí ya no jugamos, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo venía a cumplir este tiempo maravilloso, ir a la cruz del Calvario. Y es donde nos quedamos. El viernes estudiamos cómo nuestro Señor fue traicionado
abandonado por sus discípulos, fue examinado, no se encontró ni una sola mancha en él, fue ilegalmente sentenciado por decir la verdad. Hablamos un poco de eso también. Finalmente entregó el Espíritu entre muchas profecías, cumpliéndolas una a una de que él era el Mesías, ¿verdad? Y finalmente Colosenses 2 nos dice que él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. Pero hemos visto que su muerte en la cruz no fue el final. Era necesario cumplir toda justicia de Dios, ¿verdad? Que el pecado fuese juzgado, que la ira de Dios fuese apagada, ¿verdad? De esa manera, porque el que peca es esclavo, el que peca está transgrediendo la ley de Dios y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Tenía que haber reconciliación. Y finalmente, para que esto se diera de una manera oficial y para que la restauración tuviera este efecto legal y oficial en el juzgado eterno, era necesario que Jesucristo resucitara para mostrar que era Dios, para mostrar que todo en verdad lo que se consumó y lo que Él consiguió en la cruz es oficial. Vida eterna, perdón de pecados, reconciliación. Las promesas que hemos visto en Apocalipsis se van a cumplir, todas y cada una de ellas. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, establecerá su reino, destronará a Satanás, el usurpador, tantas cosas. Sí, así es, tenemos que poner mucha atención a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque los evangelios son los documentos oficiales que verifican que el Mesías vino y cumplió todas las profecías y que tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir físicamente para poder resucitar al tercer día. Así es, y es lo que vamos a estar viendo, cómo Jesucristo no es un simple personaje histórico o una leyenda, sino es el Hijo de Dios, quien sufrió nuestros dolores, quien cargó nuestros pecados, pero se levantó con poder en el tercer día. Y eso es lo que vamos a ver de este maravilloso Señor. Hoy vamos a estar viendo estos, como bien dijiste, estos documentos oficiales que son los evangelios. Desde hoy vamos a comenzar. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo cómo Jesucristo, literalmente, su resurrección es el acontecimiento más importante del plan de redención, porque sin ella todo lo que hacemos como cristianos sería vano. Él no vino a dejarnos una manera de cómo ser menos infelices en este mundo, ¿verdad? No vino a dejarnos un instructivo de cómo vivir plenos por 80 años y luego morir y dejar de existir. Nada que ver, ¿no? Tampoco vino a dejarnos una religión o una filosofía, o un grupo de superación personal, o un club social de amigos, ¿verdad? O una religión pagana. Él vino a rescatar a sus elegidos, a ser salvos ¿de qué? De dos cosas, ¿te acuerdas? Sí. De la ira de Dios. Y número 2, a vencer a nuestros dos peores enemigos, la muerte y el pecado. Sí, así es, Él vino a hacernos libres del pecado, como la muerte de Jesús, su resurrección nos vino a hacer exactamente libres, a diferencia de lo que el mundo siempre dice, de que Jesús quiere quitarte algo, quiere reprimirte. Por el contrario, la resurrección viene a hacerte libre. Primeramente, a hacerte oficialmente heredero de la vida eterna, pero también al mismo tiempo hacerte libre de la paga del pecado y del control del pecado en tu vida. Así es, y estuvimos viendo también el día de ayer acerca de lo que implicaría, lo que Pablo nos dice, lo que implicaría que Jesucristo no hubiese resucitado, cómo resultaríamos mentirosos. Claro. Resultaríamos estar predicando una mentira, seríamos los más dignos de conmiseración al tratar de vivir una vida santa para el Señor, o incluso el solamente vivir para este tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces eso sucede, solamente alcanzar mi mejor vida ahora, y qué triste que para eso, imagínate que hubiera venido el Hijo de Dios. No es así, Él puso eternidad en nosotros y esa eternidad se va a vivir en nuestra recompensa, lo más maravilloso que tendremos cuando Él venga, que por cierto vamos a estar hablando este domingo acerca de eso, ¿verdad? Del cielo, el lugar eterno, que es un lugar que es mucho más majestuoso y maravilloso que todo lo que vemos por más bonito que esté, está caído, pero lo que Dios nos ofrece, lo que tenemos en Cristo, como Dios nos creó, lo que la Biblia nos dice, este manual del fabricante, nuestro Dios nos dice que ha puesto eternidad en nosotros, ¿verdad? Entonces es importante entender el Evangelio. Estuvimos viendo esto, ¿no? Qué necesario es entender lo que es el Evangelio bíblico.
Sí, el Evangelio bíblico no tiene que ver con nuestra mejor vida ahora. Cristo no vino, como bien dices, a dejarnos, a librarnos de la temporalidad de esta vida, todo lo que es la aflicción en sí. ¿Por qué? Porque Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Aunque para Él no es difícil hacerlo, pero principalmente vino a salvarnos de nuestro peor enemigo, que es el pecado. El pecado y a librarnos de la ira de Dios. Exactamente. Porque no entendemos eso por precisamente ser tan iletrados, muchas veces tanta ignorancia al respecto de la palabra de Dios, de quien Dios dice de sí mismo ser en la Biblia. Sí. Tenemos ese concepto de un falso Dios que no se enoja, de un falso Dios que es alcahuete, de un falso Dios que no bajo ningún motivo va a mandar a nadie al infierno, o no va a castigar ningún pecado, o no te quiere hacer sentir mal, no te quiere decir nada que te moleste. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sabe lo que es nuestro problema, que es el pecado, y Él vino a encargarse de eso, y sabe que nuestro mayor problema, de donde viene todo nuestro sufrimiento, es esa causa del pecado. Por eso del Señor se está airado contra el pecador y contra el pecado, y por eso aborrece, ¿verdad?, el pecado, y no quiere que estemos en él, porque lleva a la muerte. Ahora, vayamos a observar nuestros 4 documentos legales, los 4 evangelios, ¿verdad? Estos relatos oficiales que confirman los hechos innegables de la vida, muerte y en especial de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Este es el testimonio fiel de la verdad. Tienes que pensar en eso. Cada vez que abres la Escritura, tienes un testigo fiel, que es el Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios, inspirando la verdad, para que nosotros lo tengamos. Ahora, hay gente que dice: ves que los evangelios tienen contradicciones. No tienen, la Biblia no tiene contradicciones, tiene lectores superficiales. Exactamente. Por eso me refiero a que son cuatro testimonios distintos, y lo puedes ver como 4 cámaras distintas. Tú puedes estar 4 personas en un mismo cuarto, en 4 ángulos distintos, el mismo lugar, en el mismo momento, y cada uno de ellos, dependiendo de su ángulo, están viendo algo distinto. Y eso es lo que vemos en estos 4 evangelios. Estamos viendo 4 testimonios de 4 ángulos distintos que nos muestran toda una fotografía panorámica. Sí, así es por eso que tenemos que tener este interés y esta hambre de poder tener un panorama completo del Nuevo Testamento. Tienes que indagar un poco más quién los escribió, a quién estaban dirigidos, cuándo fueron escritos, cuál es el propósito de cada uno de ellos. Y toda esa información está en tu misma Biblia, si tienes una Biblia de estudio. Así es, especialmente cuando estás leyendo o estudiando pasajes como los evangelios, ¿verdad? Son narrativa, entonces hay muchos detalles, y cada detalle que está ahí tiene una razón de ser. Será a veces para mostrarte algo, mostrarte un tiempo, pero siempre mostrarte que lo que sucedió en ese momento es real, ¿verdad? Es historia fidedigna, no es una leyenda, ¿no? Está precisamente cuando ves, cuando menciona algún rey, cuando menciona una etapa, una y otra vez la cronología, el tiempo, se hacen los descubrimientos y se sabe que así sucedió. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo historia plena. Ahora, fíjate, por ejemplo, Juan establece, entre otras cosas, que Jesús realmente murió. Esta es la primera cosa que quiero ver en este día. ¿Por qué? Porque los enemigos de la cruz esparcieron la mentira de que Cristo realmente no murió, sino que sobrevivió, luego inventaron su resurrección y después murió de muerte natural, ¿verdad? Pero este documento oficial, que es la palabra de Dios, tenía que establecer, en primer lugar, que Jesús realmente murió. Fíjate lo que dice en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así es. Estos detalles están ahí por una razón. Claro. ¿Verdad? No es nada más para llenar palabras, no. Precisamente el hecho de la lanza, de que se muestre esta sangre y esta agua combinadas, hablan de que un cuerpo muerto no sangra porque ya no hay presión sanguínea. Pero sin embargo, el hecho de que haya sucedido así médicamente nos muestra que el corazón de Jesucristo estaba explotado, literalmente por angustia y sufrimiento, ¿verdad? Su pericardio explotó porque el pericardio contiene agua. Esto explota y cuando le pican, ¿verdad?, muestran verdaderamente que Jesucristo murió. Otra cosa que nos muestra la Biblia también es que establece su embalsamiento
y su entierro, ¿verdad? Aunque no propiamente los enterraban como en la cultura, en las culturas que tenemos hoy, ¿verdad? Eran como unas cuevas, unos cuartos donde los metían ahí, ¿verdad? Pero digamos que era el entierro, ¿verdad? Se establece. Fíjate lo que dice en Juan 19, 39 al 42. También Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes para como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según en la costumbre. Era sepultar entre los judíos de esta manera, ¿verdad? Y en el versículo 41 nos dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así es, aquí tenemos varios detalles que vamos a estar viendo, ¿verdad? Algunos de ellos es que el compuesto de 100 libras, ese era un compuesto no apto para alguien vivo, ¿verdad? Era para embalsamar un cuerpo muerto. Entonces, ahí comienzan a hacer este embalsamiento, pero no lo terminan, porque lo que estamos viendo aquí que ya era tarde. Ellos tenían que parar de hacer cualquier cosa en aproximadamente las 6 de la tarde o cuando el sol se metiera. Ahí se consideraba que comenzaba el siguiente día, ¿verdad? Entonces, en este huerto, otra cosa que nos dice aquí es que era un sepulcro nuevo, ¿verdad? Un lugar donde no había sido puesto alguien para que luego no dijeran, ¿verdad? Que se habían equivocado, que había otro cuerpo ahí y que lo habían sacado o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es importante esto. Jesucristo, si fue embalsamado, imagínate, con 100 libras de este compuesto, ¿cómo podía haber sobrevivido después de sus heridas, levantado y caminado a pedir ayuda, ¿verdad? Eso hubiera sido imposible. Claro, con esa golpiza que le propagaron, con la espalda como la tenía, con todos los latigazos, con las manos traspasadas, los pies traspasados y con 100 libras encima, imagínate cómo. Así es. No hay lógica de que pudiera haberse levantado. Entonces, primero estamos viendo establecida su muerte, segundo estamos viendo establecido su entierro, ¿verdad? Su embalsamamiento, o al menos el comienzo de él. Uh-huh. Y nos dice que otra cosa importante, también Mateo establece que una guardia romana estuvo ahí. Otra vez, son nuestros documentos oficiales, divinamente puestos para que nosotros podamos darnos cuenta que en verdad Jesucristo resucitó de los muertos, que no es una leyenda o un cuento religioso. No, Mateo nos establece que una guardia romana lo estaba resguardando, ¿verdad? Y ellos, como romanos, no es que, me equivoqué. No, tenían graves castigos por faltar a sus obligaciones. Incluso podían perder la muerte. Podían perder la vida. Si uno estaba a cargo de algún ladrón o algo así, ellos tenían que pagar, y se les escapaba, ellos tenían que pagar la misma condena que ellos tenían. Entonces ellos estaban bajo un riguroso gobierno sobre ellos, ¿no? Y vigilancia sobre las personas a las que estaban custodiando. Así es. Nos dice en Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes un guardia, y de asegurar como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así es, ellos mismos se dieron cuenta de que esto sucedió. Jesucristo verdaderamente murió y fue sepultado. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales y hablamos de la resurrección poderosa de Jesucristo. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, ahora estamos estableciendo cómo la Biblia, el documento oficial, nos está diciendo todos estos detalles para mostrarnos que realmente Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos para nunca
más morir. Poderosamente se levantó de los muertos como como Dios que es, ¿verdad? Entonces vimos cómo estos mismos fariseos dicen este engañador, ¿verdad? Ellos eran los engañados. Sin embargo, dicen este engañador y ellos mismos marcan esto, ¿verdad? Mandan a esta guardia, a este grupo de soldados, sellan con la piedra, ponen la guardia y aseguran ese sepulcro. Oficialmente Jesucristo queda muerto, enterrado, sellado con la roca, ¿verdad? La cual no están poniendo para que Jesús no se salga. Obviamente ellos no creían que Jesús iba a resucitar, sino para que alguien no entrara y se robara el cuerpo y falsearan su resurrección, ¿verdad? Y cada evangelio testifica oficialmente que el domingo el sepulcro estaba vacío. Cada uno de los 4 evangelios nos muestran esto, una tumba vacía, ¿verdad? No se ve a cualquier otro lugar donde ponen a un muerto y ahí va a estar, ¿verdad? Y en el pasado también encuentran restos de este, del otro, de aquel, van a las pirámides, encuentran los restos de los faraones. Sin embargo, la tumba de Jesucristo verdaderamente estaba vacía. Otra cosa importante es que el Señor resucitó en el domingo, el primer día de la semana, y después de esto vamos a estar viendo más adelante cómo se empieza a aparecer a ellos vivo, ¿verdad? De carne y hueso durante 1 mes y 10 días por cada domingo consecutivo. Cada primer día de la semana el Señor por los próximos 4 domingos se presenta vivo. Qué impresionante y qué bonito es poder ver esta armonía de los evangelios que está en tu Biblia de estudio, en donde puedes ver qué dice cada uno de los documentos oficiales acerca de la resurrección. Puedes observar todos estos detalles que dan una fe de que Jesucristo efectivamente resucitó. Nadie se robó el cuerpo, ¿verdad? Nadie hubiera podido mover esa piedra, imagínate. Así es. ¿Cuántos hombres se hubieran necesitado para moverla? Así es. Ahora, fíjate, un detalle interesante también con respecto al domingo, es algo que vale la pena mencionar y hablar de eso, ¿no? Él no resucitó en un sábado, resucitó en un domingo. Y esa es la razón por la cual los cristianos, ¿verdad? Aquellos que creemos en la palabra de Dios, que hemos sido lavados, que hemos sido renovados, hechos nuevas criaturas, celebramos cada domingo y nos reunimos. Por esa razón no nos reunimos los sábados, ¿verdad? Eso es importante porque por ahí anda una secta que dice que hay que reunirnos los sábados y algunos otros no, hay que reunirnos los sábados. No, los cristianos no guardamos la ley. Si hemos de guardar la ley tendríamos que guardar más de 600 mandamientos, ¿verdad? Y hacer montones de cosas. Pero algo importante que debemos entender no solamente es eso. La consumación de la creación fue en sábado. ¿Te acuerdas cuando Dios terminó todo, Él dijo que todo era bueno en gran manera y reposó? Sí. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? No que estaba cansado, sino que todo lo que había que hacerse para que algo quedara perfecto, quedó listo. En el séptimo día el Señor terminó la creación y todo quedó perfecto. Pero cuando el ser humano cayó, y la misma palabra de Dios nos dice esto, el descanso de Dios, el reposo de Dios fue interrumpido. Inmediatamente el Señor tuvo que comenzar otra vez a trabajar en esta cuestión, ¿no? A trabajar en el reposo de ¿qué? De nuestras obras, porque desde entonces se rompe la relación con Dios y ahora hay que recuperarla, ¿verdad? Y entonces está la ley, todas estas cosas, recordándonos que requerimos de un sacrificio, requerimos de alguien más que muera por nosotros, perfecto, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Pero precisamente Dios promete a Jesucristo. Y después de aproximadamente 4,000 años, Jesucristo arregló este problema y revierte la maldición. ¿Revierte la maldición dónde? En la cruz del Calvario, y su resurrección es la promesa de esta nueva creación. Incluso lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 8, que la misma creación gime a una, ¿verdad? Está gimiendo con dolores de parto para esperar nuestra resurrección, porque cuando nosotros seamos resucitados, ella va a ser redimida, la glorificación de los hijos de Dios. Entonces, la creación, la promesa de la creación restaurada a las condiciones a las que estuvo y todavía mejores, se cumplieron en Jesucristo, y lo estamos viendo en Apocalipsis, en el reino milenario, ¿verdad? Este reino milenario nos muestra. ¿Y esta restauración cuándo sucedió? En domingo. En domingo. Ahí es cuando nosotros descansamos de reposo. Cuando Hebreos dice, no entrarán en mi reposo, nos habla de esto y menciona que Jesucristo es nuestro reposo. Ya no hay más que hacer. Una vez más Él dijo, consumado es, todo está terminado.
nuestra salvación, nuestra redención fue completada de pe a pa en la muerte en la cruz y en su resurrección fue confirmada. Y desde entonces Jesucristo se convierte en nuestro reposo, y tú lo ves en Hechos de los Apóstoles, cómo se menciona una y otra vez que el primer día de la semana estaban reunidos en la iglesia. ¿Por qué? Celebrando este cumplimiento en Jesucristo. Necesitas leer por completo la Biblia y verlo, no estar separando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Son un mismo libro y uno confirma al otro y viceversa. Necesitamos entender eso, y cuando nosotros tenemos esta perspectiva bíblica de los 66 libros, podemos entender y podemos armonizarlo todo. Pero precisamente por esta falta de entendimiento, de ver toda la Escritura en su contexto, muchas veces se pierde esta cuestión. Pero es importante, ¿no? Hoy tenemos este reposo en Cristo porque somos salvos por fe, porque hemos reposado de nuestras obras, porque en un futuro estaremos con Él en su reposo por la eternidad. Vamos a disfrutar de Él, del gozo de nuestro Señor. Vamos a estar reinando con Él sobre cielos y tierra, y vamos después a disfrutar en el estado eterno, en cielos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces debemos entender esto, ¿no? Debemos entender la razón por la cual lo hacemos. Jesucristo no vino a dejarnos una serie de reglas, a eso no vino a dejarnos una religión o establecer otra vez la ley. No, Él la cumplió a la perfección. Estamos en la gracia y estamos viendo, ¿verdad?, ahora lo que significa estar en este reposo en Jesucristo. Sí, es por eso que nuestras reuniones son los domingos, el día en que celebramos que Jesucristo resucitó, venció a la muerte, nos libró de la ira de Dios, ¿verdad? Vino a revertir lo que comenzó en Edén. Así es, vino a revertir al estado de bueno en gran manera, perfecto. Y ahí viene Jesucristo. Otra cosa importante es, otro detalle, las mujeres tampoco se confundieron de tumba, porque eso también dijeron, tal vez lo que pasó es que se confundieron de tumba y llegaron a una tumba donde no había nadie, ¿no? Pero sin embargo, lo que nos muestra la palabra de Dios es que ellas estuvieron viendo, y esto lo deja establecido también varios de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 15, ¿verdad?, nos muestra que ya era viernes, como te mencioné, ya estaba metiéndose el sol. José de Arimatea, quien había creído, valientemente pide el cuerpo de Jesús y dice así. Viendo en Marcos 15, estamos en el versículo 45, e informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Así es. Lucas también nos dice que ellas ayudaron a embalsamar el cuerpo del Señor, pero lo hicieron tan aprisa que tuvieron que regresar a hacerlo apropiadamente. Mira lo que dice en Lucas 23, 54 al 56. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea salieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así es. Ellas vieron dónde se puso el cuerpo y finalmente lo hicieron. Fíjate, Mateo 28 también nos da más detalles en el versículo 1 al 4 del 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegado removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardias, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Fíjate, muy temprano en la mañana, al amanecer, lo que vamos a estar viendo en cada uno de los evangelios es que hubo varias visitas al lugar, ¿verdad? Y todos estuvieron viendo el testimonio de ángeles, y estuvieron viendo el testimonio de la tumba vacía. Era necesario, primero, establecer que murió; segundo, establecer que fue enterrado; y tercero, establecer que la tumba estaba vacía. Muy de mañana, ¿verdad? En otro texto nos dice que estaban preocupadas, y mira lo que ven, es interesante. Ven a un ángel, ¿verdad? Ven a un ángel descendiendo del cielo, llegando, removiendo la piedra, y es interesante, ¿verdad?, que lo hace con un terremoto. O sea, tenía que ser muy evidente lo que estaba pasando, ¿verdad? Como un ángel, como un relámpago, vestido de blanco, es lo que nos dice. Y los guardias que estaban ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Pero ellos quedan
como muertos, aunque les dice, ustedes no teman, estos sí deben de temer. Es interesante también, pero es interesante que es a la salida del domingo la otra María y tienen que terminar precisamente esto. Pero vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos con estableciendo la poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros y seguimos estableciendo la poderosa resurrección de nuestro Señor, lo que implica cómo los evangelios son dignos de confianza, cómo ellos nos muestran, son nuestros documentos oficiales. Un libro sin igual, mi hermano, los 66 libros de la Biblia, cada versículo, cada palabra inspirada por un Dios poderoso, viva y eficaz, y nos está mostrando y está estableciendo, ya te estás dando cuenta cómo cada detalle cuenta. Tienes que observar y leer con cuidado, con paciencia, ¿verdad? Nos quedamos en este momento cuando María y la otra María vienen, que nos muestra este evangelista, cómo regresan, ¿verdad? Regresan a terminar el trabajo pendiente, pero qué sorpresa, ¿verdad? Tienen este terremoto producido por un ángel para remover la roca y se sienta sobre ella, ¿verdad? Como estableciendo, ¿saben qué? Jesucristo vive y no está aquí. No solo ellas son testigos, sino también estos guardias, temblando, dice, que quedan como muertos. Ahora, es importante entender que la roca no es quitada para que Cristo salga, ¿no? Porque ya resucitó y ahora está ahí adentro esperando, a ver a qué horas viene este ángel para abrirme. No, sino para dejar establecido oficialmente que la tumba estaba vacía. Jesucristo ya se había levantado de los muertos. Y el testimonio del ángel no termina ahí. Les dice, fíjate, Mateo 28, 6 al 8. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Así es. Otra cosa interesante es que siempre van a mencionar lo que Jesucristo dijo, porque todo siempre se basa en lo que ha dicho Dios, en su palabra, ¿verdad? El ángel, una vez que produce este terremoto, mueve la roca, se sienta sobre la roca diciendo, él ya no está, pásenle, bienvenidas adentro, ¿verdad? Ven la tumba vacía, le reitera la palabra de Dios, las envía a dar testimonio y les dice, ahí va Jesús. Jesús va delante de ustedes, allá a Galilea. Fíjate lo que dice el versículo 8b al 10. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora, fíjate, es interesante. Pon atención cómo a partir de este momento en los 4 evangelios se menciona que Jesucristo es adorado, ¿verdad? Si Él no fuese Dios, el Dios eterno, Él no recibiría adoración. Decir que hay dioses chiquitos y dioses grandes, eso no es la enseñanza bíblica ni tampoco la enseñanza judía. Ellos no creían eso. Eso creen los gnósticos. Esa es una enseñanza pagana que no viene de esta enseñanza judeocristiana. Solamente hay un Dios todopoderoso y ese Dios todopoderoso no comparte su gloria con nadie. Jesucristo no se habría dejado jamás adorar si Él no fuera este Dios eterno en 3 personas, ¿verdad? La segunda persona de este Dios en 3 personas y recibe esta adoración y es interesante. Ahora, por otro lado vemos también la dureza de corazón humana. Imagínate qué incredulidad de estos guardias. ¿Cómo la incredulidad no tiene que ver con evidencia? Tiene que ver con un corazón malvado, con no querer, porque ellos ven qué era más importante para estos soldados, su vida, su trabajo, el dinero que les ofrecen los judíos, ¿verdad? Y decir la mentira de que los discípulos se llevaron el cuerpo. Imagínate qué dureza de corazón, qué falta de temor de Dios al ver todas estas cosas y no rendirse ante el Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Ahora, poco después, vemos a Mateo que menciona la gran comisión dada por Jesucristo crucificado, pero resucitado, ¿verdad? Y dice, toda potestad me da en los cielos, con el texto que comencé, y los envía. Ahora, yo quiero decirte algo, antes de continuar, porque se nos acaba el tiempo y necesitas saberlo. ¿Conoces a este Cristo resucitado? Es necesario que tú le conozcas. Es importante ver que Jesucristo se presenta vivo solamente a los creyentes. Durante todo este tiempo y hasta hoy, el Señor se presenta vivo a aquellos que han creído, aquellos que han confiado, no como Tomás, ¿verdad?
que dice ver para creer, que muchos dicen esto y se escudan en esto. No, esto es una gran desobediencia, una incredulidad, y es algo que lastima al Señor. Nosotros estamos llamados a creer por fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta convicción de lo que no se ve es lo que Dios ha dicho y lo que confiamos. Y necesitas tú conocer a este Jesucristo vivo y resucitado. Debes saber que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que festejamos, lo que celebramos esta semana. No solo que nos regodemos en la muerte de nuestro Señor, no. Eso es algo terrible. A eso nos muestra la seriedad de nuestro pecado. Eso nos muestra la seriedad de lo que es darle la espalda a Dios y vivir sin Dios. Y todos en algún momento tendremos que dar cuentas delante de Dios. Y la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino es por gracia de Dios, por medio de la fe. Y esta gracia vino en Jesucristo. Recuerda, tu mayor problema se llama pecado. Tu mayor problema es que estás bajo la ira de Dios. Tu mayor problema es que si hoy Dios te llamara a cuentas, no tendrías con qué justificarte y tendrías que ir al infierno y a una condenación, como toda la humanidad que nace en pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que creer? ¿Para qué envió Jesucristo a la tierra, Semana Santa? A morir en tu lugar. A hacer la justicia. Dios hizo la justicia que tú merecías en Jesucristo. Y no es algo automático. Por eso dice que tienes que creer, tienes que dejar de confiar en ti mismo, tienes que dejar de confiar en tu filosofía, en tus convicciones, en que tú tienes otra idea, en que tú piensas que hay otro Dios, en que tu Dios jamás haría esto o lo otro, que no eres tan malo. Debes de arrepentirte de todas esas cosas, ponerte de acuerdo con la palabra de Dios, que es confesar y reconocer tu necesidad de un Salvador, tu necesidad urgente de perdón y reconciliación con Dios. Y reconocer que Jesucristo fue a la cruz, precisamente, a reconciliarte con Dios. Y cuando tú crees esto, cuando tú reconoces tu pecado, cuando dejas de huir de Dios, cuando dejas de abrazar tus ídolos, te dejas de justificar y justificas a Dios y reconoces que Él es el único bueno, el único perfecto, y que Él sería totalmente justo si te hubiese enviado al infierno, pero que también es tan generoso y tan bueno que entregó a su Hijo unigénito por ti. Y si tú crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy puedes recibir perdón de pecados haciendo esta declaración, diciéndole: Señor, este día me entrego a ti, este día te entrego mi vida, Señor, y reconozco y creo, Señor, que yo miento, pero que tú eres verdadero, que yo merezco la muerte, Señor, pero que tú, Señor, eres tan bueno que enviaste a tu Hijo a morir por mí. En este día te entrego mi vida, hazme una nueva criatura, hazme nuevo, dame nueva vida, Señor. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Quiero ser tu hijo, quiero conocerte vivo y resucitado como estás hoy sentado a la derecha del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, entendiendo a qué vino Jesucristo, anhelando este cambio de dirección en tu vida, 3 cosas importantes: necesitas comenzar a tener una relación con Dios a través de la palabra. Comienza a saber cuál es el fundamento de tu fe, en qué es lo que tú crees. Comienza a leer la Biblia en estos evangelios, ahí vas a encontrar todo acerca de Jesús. Comienza una relación de oración con Él. No son frases estructuradas, es hablar con una persona viva y resucitada, Jesucristo, y una relación con su iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Si tú estás buscando una iglesia, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos los domingos, 1:00 p.m. Así es, si no tienes dónde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra congregación, de nuestra comunión, ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos a la 1:00, allá adoramos al Señor, clamamos a Él, escuchamos su palabra y tenemos comunión. Los viernes tenemos también un grupo de discipulado. Te invitamos a formar parte de él. Estamos en este momento repasando lo que vimos el domingo. Tenemos también un tiempo de oración, un tiempo de adoración. El punto es que queremos conocer mejor a nuestro Señor. Si estás en una iglesia donde se predica la palabra, permanece, sea una bendición para tu pastor. Ora, porque Memphis, el mundo entero, requiere de iglesias sanas que prediquen la verdad. Así es de que ora por eso, oremos por eso, ¿verdad? Oremos para que Dios levante más y más siervos suyos que quieran darle gloria y honra. Quiero orar por ti antes de irme. Señor, gracias, Padre. Tú vives, Señor. Tú estás vivo y resucitado y vives en tu iglesia, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Santo Espíritu, bendito seas, Señor. A ti la gloria, la honra y el poder, Señor. Te pido que podamos entender
lo que significa que tú vives, Señor, y que no vivamos vidas religiosas vacías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.